Bienvenidos de nuevo al curso de cadenas de valor. En la sesión anterior recordarán que vimos las formas en las que la cooperación se puede acercar al desarrollo de la cadena. En esta nueva sesión que se llama Modelo de Negocios vamos a entrar a un nuevo bloque de la metodología. Ahora hablando de soluciones de negocios. Entonces el contenido se va a hacer un tanto distinto. Son 4 puntos principales. Primero vamos a hablar del modelo de negocios, que es un concepto de desarrollo de negocios muy interesante. Luego vamos a hablar de cómo manejar el instrumento principal de esta metodología de modelo de negocios. Y después vamos a hablar de la viabilidad del negocio y de algunas herramientas que nos pueden ser útiles para el desarrollo del negocio. Aquí lo que quisiera es llamarle la atención a que hay que profundizar en ciertas cosas. Cuando hablamos de un modelo de negocios, no solamente nos debemos de quedar como en utilizar y llenar la información que tiene el lienzo que vamos a ver, que es el instrumento principal del modelo de negocio, sino que tenemos que ir más allá, porque la idea de esta metodología de modelos de negocios es maquetar, o sea, hacer una prueba en el mercado. O sea, la idea es diseñar cómo funciona el negocio, cómo funciona el modelo y poder hacer una prueba de mercado. Eso tiene varias implicaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos llevando como ilustrativo para aplicar el método de desarrollo de cadenas, implicaría tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, hacia dónde vamos a llevar nuestras acciones de mercado, o sea, cuál es el producto que vamos a vender. Eso lo vamos a ver cómo se define más adelante. Hablando del concepto de modelos de negocios, habría que decir que el modelo de negocios es la combinación del producto fabricado, o sea, del producto que va a ser la cadena, que va a vender, con la tecnología utilizada, con la escala de producción, o sea, la dimensión de la producción, y con los vínculos de mercado hacia atrás y hacia adelante que tiene la cadena y los acuerdos de financiación. O sea, todo eso es un modelo de negocios. Realmente el modelo de negocios es entonces el sistema del negocio. Para explicar qué es un modelo de negocios hay una explicación muy simple. Un modelo de negocios no es más que lo que van a ver en esta gráfica y tiene 2 componentes básicos, que implica ingresos por un lado y costos por el otro. Los costos tienen que ser lo más bajo posibles y los ingresos los más altos posibles. Cuando se logra ese balance de bajos costos y de altos ingresos, el modelo de negocios funciona perfectamente. Para una cadena que tiene que ver con desarrollo regional, hay otros aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Siempre tenemos que basarnos en el modelo donde los costos sean bajos y los ingresos sean altos. Pero para nosotros también hay otros elementos que tenemos que ver. Y son los 2 que hemos venido viendo desde hace tiempo. Recordarán que el tema económico es el primero. Ahí estamos hablando de la sostenibilidad financiera de los negocios. Y eso es justamente el modelo de costos bajos e ingresos altos. Ahora, el otro aspecto es la sostenibilidad ambiental y la inclusión social, que ambos son los fines del desarrollo según la cooperación. Entonces, para nosotros son igualmente importantes la sostenibilidad ambiental y la inclusión social en el modelo de negocios. Hablando del principal instrumento del modelo de negocios, hay que hacer una distinción. Mucha gente, muchos consultores hablan del modelo Canvas. Realmente aquí hay una pequeña confusión. El Canvas es un instrumento del modelo de negocios y es una gráfica que fue diseñada por 2 personajes, Osterwalder y Pirnor, que son 2 teóricos del desarrollo de los negocios que diseñaron un marco
para poder definir cuáles son los componentes de los negocios, que es el que están viendo en la gráfica en este momento. Para explicarlo fácilmente, como ven abajo, hay dos casillas donde dice flujo de ingresos y estructura de costos. Ahí se dan cuenta que está implícita la definición de modelo de negocios que acabamos de ver: costos e ingresos. La parte que produce costos es la parte que ven a su izquierda. Ahí hay tres elementos claves que producen costos. Uno son los recursos que usamos en la empresa o en la cadena, dependiendo de lo que se trate. Las actividades clave que desarrolla el negocio. Por ejemplo, en nuestra cadena es plantación, corta, aserrío, carpintería y probablemente distribución final de productos. Y los socios clave. Recordarán que cuando hablamos de socios hablamos de nuestros proveedores. Entonces los proveedores para nosotros significan costos porque tenemos que transferir parte de nuestros ingresos o nuestra rentabilidad a ellos porque nos prestan servicios. Entonces esas son las tres partes principales que producen costos en el modelo de negocios. Del lado de los ingresos hay otros tres elementos. El primero es los canales de distribución. Los canales de distribución es la forma en la que entregamos servicios o productos a nuestros clientes. Nuestro cliente o nuestros segmentos de clientes es la segunda cosa que hay relacionada con ingresos. El cliente es el que al final de cuentas nos paga el precio que nosotros le damos a nuestro producto y es el que prefiere comprarnos a nosotros o a alguien más. Entonces, el cliente es la clave. Pero hay una tercera parte que fue incluida por Osterwalder en este modelo, que es la relación con el cliente. Hay una relación de afinidad que se debe desarrollar con el cliente. Si no se desarrolla, regularmente el cliente no nos vuelve a comprar. Entonces, en este cuadro, esa relación se vuelve más importante incluso que la segmentación de clientes, porque es por qué el cliente nos vuelve a comprar. Es donde está marcado el corazón en la gráfica. En medio de los dos hay un séptimo elemento que se llama la proposición de valor. Aquí tal vez hay que hacer una aclaración también, porque antiguamente le llamábamos a esto el producto, pero realmente el producto no es todo el valor que el cliente percibe de lo que nosotros hacemos. Se los voy a poner en un ejemplo que no tiene nada que ver con lo forestal. Un auto Mercedes-Benz. El auto Mercedes-Benz tiene muy buena calidad, tiene a veces muy buen diseño y uno sabe que compra una buena máquina. Pero aparte de eso hay algo que rodea al Mercedes-Benz que es intangible y que el cliente le da mucho valor, porque para él le representa muchas cosas, desde estatus hasta confianza. Entonces, esa parte que es intangible también es parte del producto. Y por eso es que ya no simplemente se le llama producto, sino se le llama propuesta de valor en el modelo de negocios. Viéndolo más a detalle, del lado donde están los costos, del lado donde están los socios clave, las actividades clave y los recursos que consumimos, es lo que le llamamos en el negocio la operación. Todas las mejoras que se hacen de ese lado no son estratégicas. Por ejemplo, tenemos que comprar el mejor equipo disponible, la tecnología más adelantada. Eso lo tenemos que hacer siempre. No es estratégico. Lo que sí tenemos que lograr es innovar en ese campo, ¿verdad? Del lado de los ingresos, donde están la segmentación de clientes, la relación con el cliente y los canales de distribución, está la estrategia del negocio. O sea, cómo manejemos la estrategia de acercamiento al cliente es la estrategia del negocio. Este es el lado estratégico. Y obviamente la propuesta de valor es el punto de innovación.
conforme vayamos innovando en el producto y lo que rodea al producto, es la clave para innovar en el negocio. Tomando nuestro campo de acción, que es lo forestal, probablemente, y aquí vienen ya algunas decisiones que Fedecoagro, vamos a ver cómo las tomó más adelante, en relación a su producto, hay algo que ese producto que puede dar Fedecoagro, que es madera cerrada, tiene que ser intangible, pero que puede interesarle a alguien, y es la parte de certificación. La certificación no implica que va a tener un mejor precio la madera, pero sí va a tener quizás una relación preferencial con ciertos clientes. Entonces, la estrategia debería dirigirse hacia buscar esos clientes para el negocio. Y ahí está la clave del modelo de negocios. Hay una cosa que hay que mencionar también. Cuando ustedes vean literatura sobre cadenas de valor, se van a encontrar con dos conceptos que son distintos. Hasta ahora, nosotros hemos manejado que una cadena de valor es una serie de eslabones que atan de alguna forma a productores, transformadores y comercializadores, ¿verdad? Es una cadena de producción, pasa desde materia prima hasta productos finales. Pero hay otro concepto de cadena que fue desarrollado por Michael Porter, que también es importante que conozcan, porque es la forma de mejorar uno de esos eslabones probablemente. Esta cadena es un poco distinta. También se le llama cadena de valor en alguna literatura. Y son las actividades que soportan cómo funciona la empresa. Por ejemplo, ahí empieza con la logística interna. ¿Cómo recibo el producto que tengo? Las operaciones de cómo lo manejo, cómo lo hago inventario con ellos, cómo lo transformo, cómo hago marketing y cómo doy servicio al cliente. O sea, toda esa cadena interna de una empresa se le llama también cadena de valor. Se los menciono porque de alguna forma es un método también de mejora de, por ejemplo, uno de los eslabones, hablando del aserradero. Aquí se podría aplicar al aserradero. Cómo yo recibo la madera en los patios, cómo la almaceno, cómo hago la logística de transporte dentro de la empresa, cómo hago el aserrío, cómo trato los residuos, cómo hago el marketing del aserradero, cómo coloco los productos finales. Esa es la cadena de valor interna del aserradero. No estamos hablando de la cadena de valor de eslabones de la que trata este curso, pero es interesante que la manejen. En una cadena forestal, el modelo de negocios podría ser como lo marca esta gráfica. Del lado de los costos, de la estructura de costos, vamos a ver cosas que son intrínsecas de la cadena, como por ejemplo los costos que tiene la cadena misma y los costos que son transferidos a otros. Ahí es importante visualizar quiénes son los socios, porque a ellos les transferimos costos. Hay socios micro, que son los que nos suplen de insumos directos a la producción. Hay socios meso, que ya los habíamos mencionado en nuestro mapa de la cadena, ¿recuerdan? Estos socios mesos son los que nos proveen servicios o los que nos proveen apoyo. Y hay socios macro, que regularmente están relacionados con políticas y normativas de gobierno o de sector. Las actividades claves en una cadena forestal, aquí estamos viendo la cadena como el negocio. También podemos ver cada eslabón como un negocio, pero aquí estamos viendo la cadena en su globalidad como un negocio. Entonces las actividades clave son los eslabones de la cadena. Básicamente una cadena forestal tiene plantación, corta, aserrío y carpintería, como lo hemos visto en nuestro ejemplo. Esas son las actividades clave. Los recursos son de dos tipos. No es la madera. La madera es nuestra materia prima. Son los recursos que tenemos a disposición. Por ejemplo, la tecnología.
Esos son recursos que vamos a comprar y nos van a implicar costos por eso. El recurso financiero también, el dinero que necesitemos también tenemos que pagar por él, como que si fuera otro recurso distinto, no distinto al recurso de tecnología. Del lado de los ingresos vamos a tener otros aspectos. Por ejemplo, en los segmentos de clientes vamos a quizás buscar una empresa privada que sea nuestro comprador y probablemente por la característica de la cadena forestal va a ser la empresa ancla, porque tenemos que buscar a una empresa que tenga altos criterios para poder distinguir que nuestro producto, que es la madera cerrada, tiene características especiales, como por ejemplo la certificación. Podemos hablar también de vender a mayoristas o minoristas nuestra madera, pero eso nos quita parte de nuestra propuesta de valor, que sería la certificación. La relación con el cliente entonces se va a basar en varios aspectos, en costo, en eficacia, en eficiencia, pero tenemos que buscar ese aspecto clave que el cliente valore especialmente. Y los canales de distribución regularmente para una cadena forestal son directos, o sea, vamos a tener que establecer una forma de llevar directamente al cliente el producto. Probablemente cuando hagamos un empate entre el modelo de negocio y nuestro mapa conceptual de la cadena, lo que vamos a ver es esto. Los socios micro, meso y macro probablemente estén representados en el mapa en la parte de abajo. Los eslabones de la cadena obviamente van a estar representados en la parte de arriba. Y o sea, todo el mapa lo que representa son los costos, la estructura de costos. Y aquí vale la pena recordarnos de cómo es nuestra estructura de costos en una cadena de valor, ¿verdad? Nuestro producto va a tener al final un costo que es la suma de ese valor que le vamos agregando con los costos que tenemos que pagar a otros y los costos intrínsecos de la cadena. En el caso de Fedecoagro, ahora estamos definiendo el modelo de negocios. Probablemente aquí haya que tomar, como les dije al inicio, algunas decisiones. Si vamos a tratar de que nuestra proposición de valor tenga una parte tangible y vender a alguien esa otra parte que tiene el producto intangible, que es la certificación, probablemente vamos a tener que buscar un cliente que valore eso. Resulta ser que Fedecoagro, en una serie de reuniones buscando este tipo de clientes y con el apoyo de la cooperación internacional, encontró un cliente que puede estar interesado, y es una bananera. Esta bananera lo que necesita, entre otras cosas, es para mover el banano, tarimas de madera. Entonces Fedecoagro lo que hace es que analiza esa necesidad y ve que la madera que se tiene es apropiada para hacer ese producto, o sea, las tarimas industriales. Ese podría ser el producto tangible, pero esa tarima industrial puede ofrecer, a su vez, que está certificada forestalmente. Y resulta ser que la bananera también está certificada, incluso con el mismo sello internacional. Eso puede ser un atractivo especial. Y eso puede ser el valor que estamos buscando para hacer esa relación con el cliente clave. Esa puede ser la estrategia de acercamiento. Entonces, la búsqueda estratégica se basaría en encontrar clientes como la bananera o la bananera misma, investigarla si tiene interés en nuestros productos. Esa es la parte estratégica. En la parte de costos, lo que tiene Fedecoagro son ya algunos socios en lo micro, meso y macro que podemos repasar en la gráfica. En lo micro, tiene socios que tienen viveros. Están dentro de la misma organización cooperativista, pero son ajenos a las cooperativas en sí. Entonces son socios clave.
micro. Hay proveedores de equipo, hay proveedores de insumos para el viverismo, hay proveedores meso también, donde están los certificadores, o sea, la certificación que ya tienen, son socios meso, la organización que les provee la certificación. Los capacitadores mismos para poder cumplir la certificación también son socios clave. Los cooperantes, como este acercamiento que tuvieron a la GIZ para buscar apoyo técnico, también son socios clave meso. En los socios macro está la misma agencia de incentivos de gobierno que les da los incentivos forestales. Esos son socios macro. Y las agencias de licencias del gobierno, o sea, las que hay que trabajar para poder mover los productos forestales que tienen que ver con la plantación. Entonces ya tenemos una estructura definida de socios clave. En las actividades clave, obviamente era lo que les decía, la plantación, la producción de trozas, el aserrío, la carpintería, el transporte. Los recursos clave, obviamente, la madera certificada, como les decía, pero también está la tecnología, el conocimiento, la mano de obra y otras cosas. Eso es nuestra estructura de costos básica. Si logramos hacer la relación con la bananera, entonces Fedecoagro tendría como proposición de valor un producto tangible que serían tarimas industriales y un intangible que es la sostenibilidad forestal que brinda la certificación. O sea, la certificación es para poder garantizar que se es sostenible, ¿verdad? Se descartaron otros productos porque no hay clientes que tengan certificación y que hagan el clic con esta relación productiva. Como para tener un ejemplo de cómo se puede trabajar esto, el Canvas se puede trabajar de muchas formas. Pero regularmente lo que se hace es que con el mismo cliente o con los representantes de los eslabones de la cadena o la junta directiva, si ya está conformada la junta de la cadena o comisión, como le habíamos llamado, se hace una lluvia de ideas regularmente para poder definir cómo es que es la estructura de costos y la estructura de ingresos en esos 7 aspectos que vimos ya en el modelo de negocios. Regularmente, cuando se trata de proyectos de GIZ, se utilizan metodologías como el Metaplan, que ustedes ven una foto acá, para ver cómo se aplica. Pero después de esto, ahí es donde les decía que hay que profundizar en el método del modelo de negocios, porque la idea es el paso siguiente después de definir la estructura de costos y la probable estrategia de ingresos, donde están los clientes y lo demás. Habría que ir a hablar con la bananera, por ejemplo. Y en base a esa charla, hacer un trato con la bananera y poder hacer una maqueta del negocio. Esto lo que significa es, si estamos hablando de tarimas industriales, producir las tarimas industriales y probar toda la cadena, desde la producción maderera hasta la entrega a la bananera e incluso el uso de nuestro producto por parte de ellos. Si hay éxito y se pueden medir los precios y los costos y es rentable, el modelo funciona. Hablando de la viabilidad del negocio, no es más que probar que nuestro modelo de negocios de costos bajos e ingresos altos funciona. Y hay varias formas de probar eso. Regularmente hay herramientas de análisis de viabilidad económica que son estándares y universales. La idea es ver si podemos recuperar las inversiones y también ver si podemos obtener ingresos suficientes para poder cubrir los costos y darnos una ganancia, ¿verdad? Eso sumado a todo lo que ya vimos sobre el valor agregado. Tenemos un precio final de producto estimado y tenemos que ver si el volumen que nos piden nos da para poder cubrir los costos. Ese es el análisis de viabilidad. Con Fedecoagro, hablando de la viabilidad,
Lo que tendríamos que analizar es en nuestro modelo de negocios, averiguar cuáles son nuestros costos de siembra y manejo, o sea, tenerlos claros, si es que no se tienen ya. Saber cuál es el precio de la madera en los patios cuando sale de las plantaciones, saber cuál es el costo del transporte del aserradero, saber cuáles son los costos de operación del aserradero mismo, como combustibles, electricidad, de recuperación de la inversión, la planilla de gente, la administración, la logística. También tendríamos que averiguar cuáles serían los costos de venta, hablando de una fuerza de ventas que regularmente nos mantenga la relación con el cliente y que la evalúe, y el transporte al comprador. Esa es la estructura de costos básica. Del lado de los ingresos tendríamos que estimar una capacidad de producción que tenemos ya instalada en la cadena. Tenemos que hablar del precio final de venta de la oferta de valor. Recuerden que nuestra oferta de valor serían, si hablamos de la bananera, la tarima industrial y esa parte intangible. O sea, el precio implica las dos cosas. ¿Cuánto está dispuesto el cliente a pagar por la tarima y cuánto está dispuesto a pagar el cliente por ese halo intangible que tiene el hecho de que la tarima pudiera ser certificada? También hay que estimar entonces, en base a eso, los ingresos por ventas. Hay que tomar en cuenta los impuestos siempre, ¿verdad? Y las estimaciones se hacen en torno a las expectativas que se tengan de cuánto podrían ser las ventas, la porción del mercado que podemos tomar de inicio. Podríamos hacer un nexo con la bananera en ese sentido para ver qué parte de su compra de tarimas podemos suplir al inicio, ¿verdad? Y ver si funciona para ir supliendo en lo mejor del caso todo. Y también ver la capacidad y la disponibilidad de compra que tenga ese cliente y si hay otros clientes que tienen la misma capacidad. Con respecto al producto, tenemos que definitivamente definir el precio de venta. En este caso, como ya les dije, las tarimas son la base, pero también hay un costo de ese valor intangible que da la certificación. Y para medir el valor intangible, que es difícil ponerle porque no podemos decir cuánto vale, digamos, nuestra certificación para poder transferirla, digamos, hacia el cliente, lo que se hace es un análisis de cuánto el cliente estaría dispuesto a pagar más sobre el costo mismo de la tarima o el precio mismo de la tarima. Entonces esa es un poco la clave para distinguir la diferencia. Herramientas que pueden haber para complementar el modelo de negocios hay muchas, pero hay básicamente dos. Una es de tipo técnico, el que le llaman el plan de negocios, que es cómo llegar a los mercados. El plan de negocios es un poco distinto al modelo de negocios. Hay que aclarar, mucha gente los confunde, pero no es lo mismo. El modelo de negocios, como vieron, es ya la mezcla del producto, de cómo lo hacemos, de cómo lo vendemos y cómo nos genera ingresos y costos, ¿verdad? Eso ya creo que quedó claro. El plan de negocios es cómo llegar a los mercados y ver los flujos en cierto número de años, de ver cómo podrían ser los ingresos para poder plantear cómo recuperar la inversión. Ese es el plan de negocios. Regularmente, el plan de negocios es lo que hace a una empresa bancable, le llaman. Regularmente los bancos lo que piden para poder financiar un negocio es el plan de negocios. Las herramientas financieras tienen más que ver con fondos específicos para cada tipo de negocio. Eso lo vamos a ver en una presentación posterior donde hablemos de la parte financiera. Pero se los dejo por el momento como una herramienta porque el plan de negocios tiene que adaptarse al tipo de negocio que tenemos y el estadio de desarrollo que tiene ese negocio.
Eso lo va a hacer distinto en cuanto a qué fuentes de financiamiento pueda tomar. El plan de negocios, que es la herramienta técnica principal, regularmente tiene 6 partes. Primero, un resumen ejecutivo, que lo que plantea es por qué hay necesidad del negocio nuestro, ¿verdad? Eso es más bien para convencer a los financistas y no al cliente. Hay una descripción del negocio que implica la necesidad del producto, no del negocio, sino del producto. Hay un análisis de mercado que también analiza la necesidad del producto en el mercado. Hay un plan de ventas, que es cómo nos organizamos para poder vender, quién va a vender, cómo se va a vender. Hay un plan financiero, que lo que implica es cuántos ingresos vamos a tener y cuánto dinero vamos a necesitar, ya sea interno, o sea, de nuestra pertenencia, o sea, externo, de otros financistas. Y un plan de operaciones, que regularmente implica cómo funciona la cadena, en este caso, en el caso nuestro, o la empresa, si se trata de una empresa. Con esto llegamos al final del módulo 6. Como ya vieron, lo que hicimos fue hacer un repaso de cómo plantear el modelo de negocios y qué herramientas podríamos usar para buscar financiamiento y para llegar a los mercados. Los espero en el siguiente.